Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y como todos los jueves, pues les traemos un programa de entrevistas de interés de economía política a través del Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, en esta ocasión, esta semana, pues Costa Rica ha sido noticia. Gracias a las protestas de la población, de la gran mayoría de la población, que salió de una manera escalonada, espontánea y finalmente pues se articularon todas las organizaciones sociales conforme pasaban los días y lograron frenar este, préstamo que se estaba negociando entre el gobierno de Carlos Alvarado y el FMI, pero ha sido simplemente suspendido. El presidente de Costa Rica ha convocado a una mesa de diálogo multisectorial con las diferentes organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que los costarricenses sigan en las calles protestando contra intento de convenio entre el FMI y el gobierno. Y es que ustedes saben que en Costa Rica desde hace 30 años no ha logrado ingresar el FMI, pese a que sí se han dado pues unas medidas estructurales en el ámbito de la política económica, imponiendo el sistema neoliberal como en tantos otros países de la región. Sin embargo, el FMI no ha logrado entrar. Para conversar sobre este tema nos acompaña Jorge Coronado. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, No, a por estar usted. aquí. Él es integrante de la Comisión Nacional de Enlace y especialista en fiscalidad. Gracias, Jorge. Yo, para empezar, quería, por favor, que nos cuentes en qué contexto se da esta protesta de los costarricenses de una manera que empezó espontánea, escalonada, y finalmente logró que el gobierno retrocediera en este acuerdo con el FMI. Bueno, primero que todo, un saludo, Verónica, agradecer la oportunidad que nos das y bueno, que toda la gente en la región que está viendo esta entrevista pueda en estos minutos tener una mejor idea de lo que está pasando en mi país. Yo me atrevería a decir que lo que estamos viviendo es la respuesta, el enojo de la gente de más de 30 años de aplicación de medidas neoliberales que han venido golpeando el Estado social nuestro, que ha sido lo que ha garantizado una estructura democrática estable y además una inclusión social más equitativa. Eso se ha roto en estos últimos 30 años. Hoy somos el noveno país más desigual del planeta, fruto de estas políticas. Ya en el 2018 tuvimos un fuertísimo movimiento social contra una reforma fiscal regresiva que las élites lograron imponer. Y la pandemia, la gestión económica del gobierno sobre la pandemia ha estimulado la exclusión, la desigualdad y el abandono de los sectores más desposeídos y principalmente le ha pasado el costo de la crisis a los sectores medios. Hoy entonces estos bloqueos donde la gente se está protestando es la expresión de todo eso y es lo que ha ayudado a que efectivamente el movimiento social y particularmente el movimiento sindical enarbole la consigna junto con toda la gente que está en la calle manifestándose de no al FMI. ¿Por qué no al FMI? Porque sabemos bien lo que ha significado desde la década del 90 en el resto de América Latina. La pobreza, el desempleo, el desmantelar los estados y hoy por algo América Latina vive las peores consecuencias de la pandemia. ¿Por qué? Porque se desmantelaron todos nuestros sistemas. Aquí lo que estamos es viendo que Costa Rica
a pesar de esa imposición de medidas neoliberales, mantiene un Estado social con educación, salud pública, con políticas públicas universales, y la avenida o negociación del gobierno con el fondo nos hace ver que entra todo esto en peligro, el gran riesgo, y comete un error el gobierno, que es lo que lo marca. Este gobierno entró fingiendo ser un gobierno de carácter progresista y estafó a sus votantes. Los estafó porque ha aplicado una política neoliberal de profundización del modelo y tuvo la osadía de plantearse una propuesta o plantearle al Fondo Monetario una propuesta negociadora sin que lo conversara con nadie del movimiento social ni de los sectores populares. Y bueno, ahí tenemos la prueba. Y esa propuesta era más impuestos, era reducción del gasto público, venta de activos estatales, y eso es muy grave, ¿verdad? Y esto es lo que saca esta respuesta, que no es que se ha abandonado el interés de las élites de negociar con el FMI. Lo que han dicho, vamos a abrir una mesa de diálogo donde no se sabe qué es claramente, pero vamos a en esa mesa de diálogo a negociar una nueva propuesta. El movimiento sindical y social sigue diciendo no al FMI. Ahora, como tú bien describes en esta fotografía, si bien en las últimas décadas Costa Rica sí se impusieron medidas de reestructuración de carácter neoliberal, no logró entrar el FMI como en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Esto por qué se dio y por qué estaría entrando ahora? Sí, un dato histórico. En el año 83, el presidente Rodrigo Carazo expulsa a la delegación oficial del Fondo Monetario de Costa Rica porque le dice que no quiero que nos impongan esas medidas en el año 83. Eso implicó una crisis seriosísima porque se le cerraron todos los mercados internacionales al país y que duramos 15, casi 20 años en podernos recuperar de ese ahogamiento económico y financiero. Lo que pasa es que en estos 30 años se ha venido aplicando una receta neoliberal fondo monetarista sin el fondo monetario por parte de las élites. Y ahora la excusa de las élites es decir, la única salida es el fondo para arreglar el tema de la deuda. Pero de esos 1.750 millones que se quieren recibir de préstamo, todo es para resolver o enfrentar el tema de la deuda, pagar intereses, reestructurar la deuda, o sea que es más endeudamiento, simplemente, como decimos en Costa Rica, patear la bola hacia adelante, no resolver los problemas estructurales del país. ¿Qué implicancias para la ciudadanía tenía esta iniciativa desestimada, ¿no? Bueno, por el momento. ¿Cómo Sí, iba a afectar directamente a la ciudadanía? Claro, ya la reforma fiscal regresiva del 2018 ya acentuó la desigualdad, porque fueron impuestos regresivos, se metió el IVA que no existía en Costa Rica, lo pagan los sectores medios, ahora venían aumentos en bienes inmuebles a los sectores medios que tienen una casita, un impuesto del 300%, que es gigantesco, ponerle un impuesto a todas las transacciones electrónicas. Si yo saco $1 de un cajero automático, me ponen un impuesto por sacar ese dólar. No era un impuesto a las grandes transacciones bancarias o especulativas. En ese sentido, y además una propuesta que hablaba de despido de trabajadores del sector público, aplicación de regla fiscal, venta de activos estatales. Y venimos diciendo desde el movimiento social, componentes técnicos, que el problema del déficit
fiscal y de la deuda pública de Costa Rica no es el gasto público. El problema de estos dos aspectos es el gigantesco fraude fiscal en Costa Rica, que representa cerca de un 22% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de miles de millones de dólares que salen, y el exministro de Hacienda, incluso hace dos meses, denunciaba que en Costa Rica el narcotráfico lava cerca de 4.000 millones de dólares anuales en actividades ilícitas. O sea, que estamos en manos de esta economía ilegal y en manos de una economía legal que hace un gigantesco fraude fiscal. Ahora, según lo que tú comentas en este momento, estos 1.750 millones de dólares que está ofreciendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional a Costa Rica, ¿se podrían generar solamente cobrando los impuestos que se evaden en este momento o que se eluden en este momento en Costa Rica? Efectivamente, solo con que controláramos la evasión de dos impuestos, IVA y renta, ¿no?, que representan ellos dos un 8% del Producto Interno Bruto, podríamos resolver el déficit fiscal, que es de 9 puntos en este momento. O sea que, pero resolver el fraude fiscal implica tocar a las élites. El comercio exterior, que es la gran ventana que anuncia a Costa Rica como el gran ejemplo, que somos una economía abierta exportadora, todo el sector de comercio exterior nuestro está por evasión y elusión que hace vía falsa facturación y manipulación de precios de transferencia, representa un 5.50% del PIB. O sea que ahí tenemos tocar las élites. Este gobierno no las quiere tocar y las élites no quieren ceder absolutamente nada, y eso provoca la reacción popular y social. Vamos efectivamente o a un cambio de rumbo o vamos a un choque de fuerzas sociales de incalculables consecuencias, que yo no quiero pensar en ese escenario, pero es tal la cerrazón de las élites económicas y políticas que están llevando al país a una situación tan grave, con implicaciones sociales muy, muy graves. Bueno, ahora que comentas esto, entendemos por qué la población sigue en las calles protestando, pese a que ya se instaló esta mesa de diálogo, se ha convocado una mesa de diálogo, pero esta mesa para escuchar a los diferentes sectores políticos y sociales, organizaciones sociales, antes de seguir en esta negociación con el FMI. ¿Igual se va a concretar el préstamo o hay posibilidades de que el gobierno se retracte y deje esta negociación con el FMI ya cerrada y no en stand-by como está en estos momentos, ¿no? Ahorita está suspendida, pero Sí. ¿qué tanto esto va a avanzar o qué tanto sí se puede lograr que definitivamente se cierre esta negociación que además para el pueblo costarricense pues no tiene ningún sentido? Como bien tú dices, habría que empezar a cobrar impuestos y no hay necesidad de endeudarse con organismos internacionales, ¿no? Efectivamente. Hace 3 días el presidente hizo el anuncio en cadena de televisión de que retiraba la propuesta y que habría un proceso de diálogo nacional. Al día de hoy, 4 días después, no ha hecho ningún anuncio. Es decir, estamos en la misma situación y por tanto las protestas siguen su rumbo y su acción en el territorio nacional, y diversos sectores planteando sus propias agendas. Esta situación nos presenta un escenario político muy complicado porque el gobierno anuncia pero no avanza
en esta mesa de diálogo, que además no se sabe cuál es la metodología, cuáles son los propósitos, cuáles son los actores, los alcances. Así que el incendio se mantiene social, y lo que pasa es que los actores políticos no hacen ningún movimiento por tratar de resolver la situación. Esta es la gravedad del escenario en que nos encontramos. Se anuncia el diálogo, pero no hay ninguna propuesta concreta. Hay agendas, hay propuestas del movimiento social sobre el fraude, sobre incluso utilizar un porcentaje de las reservas internacionales que el Banco Central. ¿Cuál es el problema? Que al frente del Banco Central, al frente del Ministerio de Hacienda, que son los organismos económicos, están funcionarios que vienen del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, con la misma receta estructurada del FMI, de que no hay que, es austeridad, es recortes, es reducción de salarios, ¿no? Y es venta de activos. Están muy lejos, estamos muy lejos. La UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, ahora hace un mes sacó un estudio a nivel global y hace 3 recomendaciones: incrementar gasto público, aumentar espacio fiscal, subir salarios como mecanismo y estímulos en obra pública como mecanismos para la reconversión económica de nuestros países después de la pandemia. Pero el austericismo de estos técnicos y políticos vinculados al FMI quieren para América Latina que se vuelvan a repetir las consecuencias de la década de los 90 en nuestra región. Ahora, con la pandemia justamente, ¿no han cambiado las fórmulas de negociación del FMI con los países de la región? ¿O siguen tratando de imponer los mismos condicionamientos de antes de la pandemia? Porque estamos hablando de que es un nuevo escenario, ¿no? ¿No tendrían que cambiar sus posturas y no ser tan rígidos en sus condicionamientos? Bueno, tácticamente ahora nos anuncian discursos distintos. Tenemos reuniones con funcionarios del FMI que nos dicen que no hay problema si el gasto se incrementa, que no hay problema si crece el déficit fiscal, que no hay problema si la deuda crece un poco y que lo que hay que hacer es inyectar recursos. Eso nos dicen en las reuniones virtuales que se tienen. Pero en realidad, cuando venimos a ver, por ejemplo, en el caso de América Latina, las propuestas que están haciendo en medio de la pandemia de mayor acceso a fondos de fondo, la receta es la misma. O sea, que una cosa son los técnicos que hablan con las organizaciones de sociedad civil planteando que hay un nuevo escenario en el fondo, pero cuando viene la aplicación de las medidas, viene lo mismo. Y lo otro es que te están diciendo ahora que ellos no están imponiendo, que son las propuestas de los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica están diciendo, nosotros vamos a ver lo que el gobierno de Costa Rica nos proponga. Pero ya en el préstamo de hace mes y medio, que dio el fondo un préstamo rápido, ya venían recomendaciones de reducción de gasto, de contracción del gasto público, de explorar venta de activos. Entonces es un cambio más bien de estilo de lenguaje para hacer más potable al Fondo Monetario, porque si hay una entidad mundial que es cuestionada casi en forma unánime, es el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Se han querido lavar la cara, pero siguen siendo lo mismo y lo están demostrando en Ecuador, lo están demostrando en Costa Rica, lo siguen demostrando en la región. Así que no hay que confundirse sobre la naturaleza. Termino diciendo sobre esta pregunta. Acabamos 500 organizaciones y académicos a nivel mundial de firmar una nota
para el Fondo Monetario Internacional exigiendo que abandones sus políticas de austeridad. Ahí la TINDAD y otros organismos de América Latina la afirmaron, que no es por la vía de la austeridad, que no es por la vía del recorte donde nuestros países van a resolver las consecuencias económicas de esta pandemia, y más bien necesitamos inversión en salud, inversión en educación, inversión en infraestructura pública, que no sea para negocios de corruptos privados con toda la obra pública como sucede en América Latina. Claro, sí, bueno, hemos visto la última negociación del FMI en la región ha sido con el Ecuador y ya estamos viendo lo que está sucediendo, los efectos en la crisis, justamente en el bolsillo del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, lo que dices, estas organizaciones que se han articulado a nivel mundial para exigirle que cambie estas recetas antiguas al FMI, al Banco Mundial. Yo quería preguntarte sobre este tema puntual de los DEX. Para la gente que nos está viendo, los DEX son los derechos especiales de giro que emite el Fondo Monetario Internacional para los países que están con cierta crisis, en fin, y es prácticamente como dinero en efectivo que no contrae deuda. Esto lo propuso en este programa hace unas semanas Andrés Arauz, el candidato a la presidencia por el Ecuador, y se estaba negociando en ese entonces en el G8, en diferentes organismos multilaterales, para que el FMI, en vez de esas recetas fracasadas, por así decirlo, se emitan estos DEX, este dinero sin deuda. Cuéntanos por qué es que esto se acabó la negociación, qué pasó, si ya estaba aparentemente en vías de que se haga efectivo. Cuéntanos un poco sobre este tema. Sí, con Andrés Arauz, que nos contactó, y a diversas organizaciones, apoyamos esta iniciativa de múltiples sectores a nivel global, porque efectivamente los derechos especiales de giro, los DEC, no son deuda, es una reserva internacional creada desde el año 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros del Fondo Monetario. ¿Cuál es el problema? Que dependemos que un organismo como el Fondo Monetario está manejado por los Estados Unidos y por el norte, por los países ricos. Y representaba la propuesta 218.000 millones de dólares para América Latina para que pudiéramos enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia sin endeudarnos. Pero claro, Estados Unidos votó en contra, el Senado dijo que no, los países ricos europeos dijeron que no, y no pasó a más. Y por el contrario, lo que dijeron es que recurran y flexibilicen más endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. O sea, recordemos que el tema de la deuda es un gran negocio para las élites y para el capital financiero internacional. Y efectivamente los países, para poder cumplir y pagar estos préstamos que nos hace el Fondo Monetario, tenemos que irnos endeudando, poner bonos al capital transnacional financiero especulativo que nos impone condiciones. Ahí tenemos lo que pasó con Argentina en el gobierno de Macri, que hoy el gobierno de Fernández está viendo, recomponiendo, empobreció a la Argentina, la pobreza creció cerca de 20 puntos más, fruto de toda esta situación. Así que es un gran negocio y por eso no quisieron dar los DEX, que eran una vía sana para encontrar el camino más soberano, además, porque responde a cada país, le toca de acuerdo al tamaño de su economía y
Y en ese sentido, efectivamente, podíamos tener muchas posibilidades. Es un ejercicio que terminó en nada y que lamentablemente requerimos las sociedades seguir levantando este tipo de reivindicaciones y de propuestas. Ahora, esta propuesta que se plantea desde las organizaciones sociales, ¿no tiene algún gobierno que respalde, digamos, esto? ¿Cuál es la posición, por ejemplo, de las grandes potencias? ¿Qué pasó en esta última reunión del G8 donde se tocó, tengo entendido que se tocó el tema? Sí, ¿Por qué? ¿De quién depende de que esto se autorice, se viabilice? depende de todos estos países ricos del G8, del G20, ¿verdad? De las economías más ricas, que ellos tienen efectivamente condiciones para insertar recursos en sus economías. La Unión Europea tiene el Banco Central Europeo y que ha metido ayudas de 500.000 millones de euros, nada, a todos los países de Europa. Y lo que pasa es que en América Latina y África y Asia, nuestro peso en estos organismos multilaterales, esa es las asimetrías de esa gobernabilidad global de las instituciones internacionales que al final siguen respondiendo exclusivamente a los intereses de los países ricos. Y eso es muy grave, eso es muy grave en el marco de la pandemia. Por ejemplo, en América Latina, el problema central que tenemos es no tanto de deuda externa, sino de deuda interna. Eso permite más libertad de negociación a los países. Si hubiéramos contado con estos derechos especiales de giro, hubiéramos podido recomponer las deudas internas de nuestros países y eso hubiera sido un alivio muy importante. Es también lo que se está planteando, que los países utilicemos un porcentaje de nuestras reservas internacionales para reconvertir esa deuda interna y poder tener recursos que ayuden a financiar la salud hoy tan necesaria, la educación hoy tan necesaria, y desarrollar ayudas económicas a los sectores laborales y sociales más afectados por pérdida de empleos y sus pequeños negocios, etcétera, etcétera. Sí, así es. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero terminar, Jorge, preguntándote qué enseñanzas ves tú que deja esta lucha del pueblo costarricense que ha logrado frenar la negociación totalmente injusta a la que suele estar acostumbrado el FMI con nuestros países en la región. ¿Cuál es la enseñanza que deja el pueblo costarricense al resto de latinoamericanos? Yo creo que la principal es que consignas históricas que han tenido los movimientos sociales, como no al FMI, que no son consignas sin contenido, sino por las consecuencias que ocasiona. Hoy, en medio de la pandemia, la gente ha salido con las mismas consignas, sabiendo porque ya hemos vivido las consecuencias de estas políticas y hoy se convierte en un mar de rebelión de las sociedades latinoamericanas y en este caso Costa Rica, que se suma, no es que somos ejemplo, nos sumamos a esta corriente donde las élites políticas y económicas no quieren ver. Y es muy importante porque América Latina abre un escenario de próximas elecciones en los próximos meses, se abre un escenario demostrando que en medio de la pandemia la disposición de lucha, de organización y de movilización de los sectores sociales y populares sigue vigente, porque la gente dice, me puedo morir de COVID o me puedo morir de hambre. Y prefiero el riesgo del COVID a lo que me están conduciendo estos gobiernos neoliberales, estas élites
que han robado tantos recursos a nuestros países por la vía del fraude fiscal, y la única salida es la protesta, pero ahora sí con propuesta. Vamos unificando ambas vías, porque es falso de que los movimientos sociales no tengamos propuestas para salir de la crisis en una forma en beneficio de las grandes mayorías. Así es, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en el programa, y nosotros desde Telesur y desde Nuestra América TV vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Costa Rica, bueno, y en todos nuestros países de la región. Muchas gracias, Jorge. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos. Hasta la próxima. Listo, Jorge, muchísimas gracias.